Bueno, muchas gracias. Es un placer estar hoy acá con ustedes. Vamos a romper un poco de hielo haciendo una pregunta sencilla que es, ¿cuántos de ustedes alguna vez escucharon el concepto de Machine Learning antes de venir acá? Unos cuantos. ¿Y cuántos de los que escucharon usaron alguna vez algún algoritmo de Machine Learning? Bastante, muy bien. Bien de bien. Recuerdo haber hablado una vez con un cliente que trabajó muchos años en Wall Street y trabajaba analizando datos financieros, buscando patrones, digamos, de comportamiento. Y él me decía, estuve años trabajando en eso y después de varios años me di cuenta que lo que hacía era Machine Learning. Era armar modelos matemáticos para poder analizar los datos. ¿Sí? Y de hecho, seguramente ahora o en el pasado, muchos algoritmos de Machine Learning deben haber estado analizando sus datos personales para recomendarles productos, por ejemplo en Amazon, para sugerirles nuevos contenidos para leer en Facebook, en Twitter, etc. O sea, en realidad los algoritmos están por todos lados y aunque capaz que no los usaran directamente en programación, sí fueron usuarios de ellos. Un poco las credenciales, ya les contó un poco Fabián, he venido trabajando en esto hace más o menos 7, 8 años. Empecé un poco con mi proyecto de grado de fin de carrera y ahí me metí en la facultad y después, unos años después, fundé Trio Labs, donde nosotros lo que queríamos hacer era básicamente el Google uruguayo, así soñaba, sí, podemos hacer eso nosotros de acá. Terminamos haciendo desarrollo a medida para empresas de Silicon Valley y Nueva York con componentes de inteligencia artificial, ese es un diferencial que tenemos hoy en día. Y bueno, hace poquito más de un año empezamos a trabajar en un producto que se llama Monkey Learn, que la idea es encapsular todas esas tecnologías y dejarlas disponibles a cualquier desarrollador, ¿sí? Para hacer lo mismo que hacíamos nosotros. A ver si pasa. Fácil. Bien, entonces un poco para orientarlos, el contenido de esta charla es darles una breve introducción a lo que es inteligencia artificial, en particular la subárea de Machine Learning, ver un poquito las aplicaciones y terminar un poco viendo un par de herramientas de Machine Learning en el cloud. ¿Sí? Bien. Entonces, primero de todo, ¿qué es inteligencia artificial? Es un concepto que deben haber escuchado pila de veces en ciencia ficción y capaz que leído algún libro. Es un poquito difícil de definir porque en realidad ya de pique es difícil definir lo que es inteligencia. Yo más que nada, en el transcurso de estos años, la que más me sirve, la definición que más me sirve son agentes que demuestran algún rasgo de inteligencia, ¿sí? En su comportamiento. Por ejemplo, razonamiento, por ejemplo, manejo de información y utilización de esa información, aprendizaje, que es justamente lo que vamos a hablar hoy, planificación, ¿sí? Por ejemplo, tengo un robot que tiene que ir de un lado al otro y tiene que planificar a ver por dónde va para evitar obstáculos. Percepción, o sea, utilizar esa información del medio que lo rodea. ¿Sí? Todos esos son rasgos que caracterizan lo que es algo inteligente. Un poco la definición que en algún momento Alan Turing hizo hace unas cuantas décadas atrás, en la década del 40-50, es, bueno, ¿cómo sé que algo es inteligente? Bueno, capaz que está bueno verlo desde el punto de vista de comportamiento, ¿sí? Como decía, con los rasgos. El test de Turing lo que decía básicamente era si yo tengo un robot inteligente o algo inteligente en una habitación y un humano en otra y yo me comunico sin verlos con, no sé, mensajecitos por abajo de las puertas y no sé distinguir entre uno y otro, es porque la máquina es lo suficientemente inteligente para hacerse pasar por un humano. Es como un test más de comportamiento. Eso quiere decir que en realidad lo que hay por adentro de ese agente inteligente no importa. O sea, lo importante es qué es lo que hace, ¿sí? O sea, yo capaz que podría tener, no sé, un if súper complicado con 800.000 condiciones y capaz que me parece que es bastante inteligente. O inclusive capaz de tener un comportamiento aleatorio. El tema es que dentro de la inteligencia artificial hay varias subáreas, es bastante amplio. Capaz que la diferencia más grande a más alto nivel es inteligencia artificial general, que lo que hace es intentar simular
el nivel de inteligencia de un ser humano. ¿Sí? Eso es algo bastante complejo, una apuesta a bastante largo plazo. Yo particularmente creo que en algún momento se va a lograr. Si se logra, va a cambiar la vida de todos en el planeta Tierra, seguramente. Pero, digamos, los más mortales, lo que hacemos es trabajar en sistemas expertos. Sistemas expertos son sistemas que pretenden resolver pequeñas partes de lo que es inteligencia artificial. Por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, usan Google y escriben una consulta, Google interpreta esa consulta, entiende lo que dicen, entiende lo que dicen los documentos, las páginas web, hace el macheo inteligente y le da la respuesta. O sea, entiende lenguajes naturales como inglés, francés, español, etc. Otra subárea es Computer Vision, o sea, todos los algoritmos que pueden analizar videos o imágenes y poder, no sé, detectar acá hay un camión, acá hay una persona, este fulanito, etcétera, etcétera. Y después está un poco Machine Learning, que es medio transversal a todas estas áreas, que se utilizan en varias áreas, que es justamente lo que vamos a hablar ahora. Básicamente, Machine Learning son algoritmos que permiten a una computadora aprender a hacer una tarea automáticamente a partir de los datos. ¿Sí? Yo, en vez de agarrar y resolver el problema programando cada una de las reglas para cada uno de los casos, lo que hago es simplemente decirle, bueno, esta es la entrada que yo quiero, esta es la salida que yo espero, adaptate a eso y aprende. Obviamente que por adentro de eso hay un algoritmo matemático que logra hacer el mapeo de determinadas entradas con la salida esperada. Y una de las cosas que tiene de bueno esto es que mejora a través del tiempo. O sea, si yo le doy más datos al algoritmo, va a ir ajustando y cada vez perfeccionando su performance. ¿Sí? Bueno, hay definiciones un poco más formales. Arthur Samuel hablaba de el campo que estudia la habilidad de las computadoras para poder aprender a hacer algo sin ser programadas explícitamente, que es un poco lo que decía recién. Tom Mitchell, que es un referente de hace años, da una definición un poco más formal, decir, bueno, yo tengo una task, una tarea T que quiero resolver y tengo una medida de performance, o sea, que también resuelvo esa tarea. Y bueno, un algoritmo de Machine Learning lo que hace es hacer esa tarea e ir mejorando su desempeño, según una medida de performance, a medida que va obteniendo experiencia, datos, etc. Entonces, en definitiva, un algoritmo de Machine Learning lo que hace es aprender a asociar un set de entradas específico con una salida deseada. Por ejemplo, si tiene, por ejemplo, documentos, la entrada va a ser un documento de texto donde yo lo represento como un conjunto de palabras y la frecuencia con la que aparecen esas palabras. Y yo la salida que quiero es, decirle, lo que quiero es que me digas de qué tópico está hablando, de medicina, de ciencia, de lo que sea. O el input es una imagen donde yo la represento como un set de un conjunto de píxeles, o capaz que elementos un poco más de alto nivel, como cuadrados y círculos, etc. Y quiero la salida correcta, decirme, acá aparece, no sé, el logo de Microsoft, o hay una persona, etc. ¿Sí? O sea, siempre lo que trata de hacer es mapear una entrada con una salida deseada. Yo lo voy a hacer en un conjunto conocido, que se llama conjunto de entrenamiento, lo voy a ajustar, y la gracia es que después el algoritmo lo que hace es aprender a hacerlo, y si yo le doy entradas que no sé lo que hay, no sé cuál es la salida, él me lo va a predecir. ¿Sí? O sea, puede saber la salida en entradas que yo nunca había visto. Esas entradas son lo que se llaman instancias, que como les decía pueden ser documentos, pueden ser imágenes, pueden ser los datos de los usuarios de su base de datos, donde cada usuario se puede representar como su edad, su sexo, su ocupación, su nivel educativo, etc. ¿Sí? Dentro de lo que es algoritmos de Machine Learning existen diferentes categorías de algoritmos que son algoritmos de clasificación, regresión o clustering. Básicamente clasificación lo que hace es asignar una etiqueta a una instancia. Decirle, por ejemplo, en el caso que muestro ahí es, ustedes cuando usan, por ejemplo, la casilla de Gmail, de mail,
hay un algoritmo de Machine Learning que sabe asignarle una etiqueta a nuevos mails que vienen. O sea, dice, bueno, este mail, según las palabras que aparecen, el subject que tiene y la persona que lo mandó, tiene que ir en primary, o este tiene que ir en social, o este tiene que ir en promotions o en updates, ¿sí? Y a medida que va recibiendo más datos, y a veces a medida que va recibiendo feedback del usuario, va autoajustando ese modelo y haciéndolo cada vez más que funcione mejor, ¿sí? O sea, es, dada una entrada, asignarle una etiqueta a un conjunto discreto. Regresión es básicamente lo mismo, salvo que la salida, en vez de ser un conjunto discreto, una etiqueta, es un número, ¿sí? Por ejemplo, el caso que pongo ahí es Netflix, por decir algo. Cuando ustedes van a ver una película, él le recomienda películas que ver. ¿Cómo hace eso? Y básicamente ve el historial de todas las películas que vieron, cuántas estrellitas le puso, y hacer un modelo matemático atrás, que lo que hace es predecir cuántas estrellas le daría a una película que ustedes nunca vieron y recomendársela, si es 5 o si es 4. ¿Sí? Y clustering es un poquito diferente, y la idea de clustering es juntar cosas que son similares. ¿Sí? Por ejemplo, en Amazon cuando entran y ven un producto y les dice, bueno, podés ver estos otros que son parecidos, o podés ver estos otros que son complementarios, ¿sí? Trata de hacer como una agrupación de cosas según alguna medida de similitud. Entonces, un poco estas son las tres categorías para ir empezando a entender un poco cómo se estructura todo. ¿Cómo se resuelven esas cosas? Bueno, se resuelven con diferentes tipos de algoritmos. Hay una cantidad. Hay modelos, por ejemplo, lineales, como muestra ahí, que ahí en ese caso, por ejemplo, pueden ver que hay 3 clases que corresponden a 3 especies de flores, el negro y el rojo y el azul, y dos features, digamos, 2 características. Esas son las entradas del algoritmo. Que una es, la que está en la Y, es creo que el ancho del pétalo, y la X es el largo del pétalo. Y yo con esas 2 cosas puedo agarrar y predecir cuál es la especie de la flor y hacer modelos lineales que básicamente son líneas, como ven ahí, la negra y la roja, que lo que hacen es separar cosas que son de una clase o de la otra. Es tan sencillo como eso, pero funciona muy bien en muchos casos. O pueden tener árboles de decisión. Árboles de decisión básicamente es como tener un if then else anidado una cantidad de veces con condiciones sobre, de vuelta, el input, que son los aspectos de la instancia que quieren clasificar. En vez de hacer ese if then else a mano ustedes programando, lo que harían es darle, esta es la entrada, esta es la salida que yo quiero, y él automáticamente genera ese árbol de decisión. O sea, genera ese if then else, elige cuáles son las condiciones, elige cuáles son los umbrales, etc. ¿Sí? Y hay muchos más, hay algoritmos probabilísticos, estadísticos, de los cuales Google hizo uso durante la primera década del 2000 a full y fue súper popular y era lo que se usaba todo el tiempo, y es gracias a lo que funcionan muchas tecnologías también atrás en Google. Están las redes neuronales, que lo que tratan es ver el aprendizaje de una forma diferente, de tratar de ver cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro hace las conexiones entre las neuronas y se va adaptando para ir aprendiendo a hacer determinadas tareas. Las redes neuronales son una tecnología que existe desde la década del 50, es viejísimo, 50, 60. Y en un momento se dejó, digo, tal, ya no era tan popular, si haces un paper de redes neuronales, no estás en la moda, no sé qué. Y resulta que ahora, hace un año, es lo que está más de moda en Machine Learning. Deben haber escuchado Deep Learning. ¿Quién escuchó alguna vez de Deep Learning? Algunos poquitos. Allá también. Deep Learning básicamente son redes neuronales de una profundidad bastante grande y permite resolver problemas, por ejemplo, de visión por computadora. ¿Sí? Por ejemplo, creo que, no me acuerdo si era Google mismo o Facebook, que había hecho un algoritmo para clasificar, para detectar fotos de gatitos en Internet. Tipo, no sé por qué gatitos, pero digamos, se puede usar para cualquier cosa. Era divertido ver todo. Pones una foto y dice, así hay un gatito, un gatito, un gatito. Pero digamos, funciona muy bien y últimamente se está usando mucho. Simplemente porque a alguien se le ocurrió decir, mirá, el tiempo que demora entre que una persona ve una foto
y efectivamente reconoce que es, midiendo con electrodos, es más o menos tantos milisegundos. Y el tiempo que demora en activarse una neurona, o sea, en una entrada, darme la salida, es tantos milisegundos. Entonces hago la división, bueno, más o menos me da 10. Entonces, hagamos redes neuronales de profundidad 10 y empezamos a probar y empezó a funcionar. O sea, el tema es que ahora tenemos mucho más capacidad de cómputo y tenemos, por ejemplo, chips de GPUs que son ideales para usar ese tipo de cosas y se pueden entrenar con grandes volúmenes de información que, ¿quién los tiene? Google. ¿Sí? O sea, grandes volúmenes de información, gran capacidad de cómputo, un algoritmo bastante plástico, funciona. Eso muestra un poquito la clasificación de algoritmos de Machine Learning que yo les comentaba, clasificación, clustering, regresión, hay uno más ahí que se llama reducción de dimensión, pero básicamente lo que les quería mostrar de acá es que hay muchos algoritmos en cada una de esas categorías y que cada uno de ellos sirve más para determinado tipo de tareas. Ahí, por ejemplo, es como una especie de árbol de decisión que dice, bueno, a ver, si tenés más de tantos datos, arrancá para allá. Si tenés menos datos, arrancá por allá. Si lo que querés es devolver un número a esta cosa, no sé qué. Hay muchos algoritmos y hay algunos que son mejores para determinado tipo de cosas. No solo es importante el tema del modelo matemático que corre atrás y que dice, bueno, esta entrada se corresponde a esta salida, etcétera, etcétera. Eso es súper importante, pero hay una cantidad de cosas que pasan antes y después del algoritmo que son súper importantes. Por ejemplo, la básica. Yo un algoritmo de Machine Learning lo tengo que entrenar con datos. ¿De dónde saco los datos? Ese es un problema, el primer problema que tenemos que resolver. Después de que saqué los datos, ¿cómo los importo a mi sistema? Que tampoco es tan trivial a veces. Después de eso los tengo que preprocesar. Tengo que decir, bueno, a ver, este algoritmo trabaja en base a números. Si tengo strings, ¿qué hago? Si tengo una imagen, ¿qué es lo que hago? Tengo que agarrar y transformar eso en algo que el algoritmo pueda usar. De todas las entradas que tengo, ¿realmente sirve usar todas las entradas? Hay veces que después de que terminen de procesar un dato, tiene, no sé, yo qué sé, miles de aspectos diferentes, de features. ¿Tiene sentido usar las 1000 features? Y bueno, probemos, le metemos todo eso. Me metés 1000 features y el algoritmo explota, porque no da abasto de tanto cálculo que tiene que hacer. Entonces es importante también seleccionar cuáles son los aspectos importantes para el aprendizaje. Que eso es lo que es feature selection. Y después de que ya tengo todos los datos y agarré y seleccioné el modelo de Machine Learning y lo entrené, después, ¿qué tengo que hacer? Probar a ver si funciona. Tengo que saber si realmente hace bien lo que tiene que hacer. Entonces tengo que tener formas de evaluar que también funciona. Que es lo que es testing, digamos. ¿Qué aplicaciones hay de Machine Learning? Hay, yo diría, infinitas, tantas como puedan imaginar ustedes. Podemos hablar de algunas de las básicas que ya un poco mencioné, que es todo lo que es procesamiento del lenguaje natural. O sea, tengo un texto y quiero analizar, quiero que me digas de qué habla, cuáles son sus keywords, de qué entidades habla. Yo que sé, habla de Microsoft, habla de, no sé, programación. Sentiment Analysis, por ejemplo, o sea, tengo reviews de películas y quiero saber automáticamente si las personas están hablando bien o mal de esa película, o les gustó o no les gustó, o si cierto aspecto les gustó o no. Eso es Sentiment Analysis y se está usando muchísimo. En Twitter se usa todo el tiempo para analizar los tweets y la gente, por ejemplo, de media, de social media monitoring, está todo el tiempo mirando a ver qué opina la gente sobre los políticos, sobre los productos, sobre las marcas, etc. Y después está la parte, por ejemplo, de tratamiento de voz. Cuando le hablan a Siri, tiene que haber un algoritmo ahí que entienda qué es lo que están diciendo por voz y pase eso a texto o a algo. Y bueno, eso también se hace también con algoritmos de Machine Learning. Todo lo que es visión por computadora. La parte de reconocimiento de rostros, por ejemplo, cuando usan Facebook y de repente agarran y empieza a etiquetar solo y le sugiere qué persona está ahí, lo que está haciendo es reconocer. Ustedes mismos le están dando los datos para entrenar. Cada vez que etiquetan a alguien, están diciendo, este fulanito, este fulanito, este fulanito, este fulanito. Con eso agarra y aprende y ya sabe cuando está Pepito en tal foto. ¿Sí? O sea, hace un modelo para cada una de las personas. O cuando hacen OCR, cuando
tienen un texto manuscrito y lo quieren pasar a digital, lo que está haciendo es interpretar, es digitalizar esa escritura y ver el patrón de cómo escribe esa persona. Decir, bueno, este garabato horrible es una A o este otro es una R, lo que sea. Más aplicaciones, todo lo que es minería de datos, data mining y modelos predictivos. Había mencionado un poco el tema del sistema de recomendación. Están súper de moda y se usan pila porque, ¿qué pasa? Si yo agarro y le recomiendo mejor a un tipo cuando entra a Amazon qué productos, qué le interesa o qué le puede llegar a servir mañana, voy a vender más. Entonces ya cuando hay un tema de, bueno, ¿lo puedo monetizar? Explota. Bueno, Amazon eso lo usa a full y hay muchos sistemas de recomendación también, no para e-commerce, por ejemplo Netflix que hablábamos recién, o mismo cuando entran a Facebook, el feed se les arma según los gustos de ustedes. O si no, otras aplicaciones, por ejemplo en medicina, que es súper importante, tratar de entender un poco cómo reaccionan determinadas medicinas a determinados tratamientos y ver si se puede aprender algo de ahí. O, no sé, tratar de predecir si va a haber un terremoto mañana en función de los datos históricos de los medidores. O sea, son indefinidas la cantidad de aplicaciones. Robótica, que un robot aprenda a hacer algo en vez de programarlo con cada una de las reglas. Jugadores en videojuegos, ¿sí? Hacer un jugador que sea súper realista. No sé, capaz cuando juegan al FIFA dicen, qué bien que juega, no sé qué, bueno. Eso capaz que fue un algoritmo que aprendió justamente viendo a todos los jugadores buenos cómo jugaban. Entonces, ¿por qué utilizar Machine Learning? Y bueno, si todavía no se convencieron un poco, es un tema de que les va a ayudar a resolver problemas que manualmente o serían hiper complicados de resolver o directamente no lo podrían resolver. O sea, no podrían agarrar y hacer un programa que resuelva todos los casos posibles y al otro día tienen 1000 casos más y los tienen que agregar y encima que funcione todo lo anterior. O sea, completamente inviable hacerlo a mano. Para eso existe Machine Learning. Para hacer predicciones. O sea, puedo predecir el futuro en algunas cosas. Puedo agarrar y decir, bueno, en función del historial, de lo que pasó en los últimos 10 años y con tales condiciones, puedo capaz que predecir cuál va a ser la temperatura mañana, o lo que sea, si va a haber un terremoto, o lo que sea. O si, por ejemplo, una persona, según lo que estuvo haciendo la plataforma, va a dejarla de hacer. Es lo que se llama análisis de churn. O sea, si voy a perder ese cliente. Si yo puedo predecir eso, entonces voy a tratar de hacer algo para que el loco se quede, antes de que se vaya. Procesar grandes volúmenes de información. Hoy en día vivimos está de moda el concepto de Big Data. Si todo el mundo habla de Big Data para acá, para allá, buenísimo, acumulo todos los datos, todas las aplicaciones generan miles de datos, qué lindo, ¿qué hago con todo eso? ¿Programo alguna regla para entender eso? No, tampoco. O sea, ahí es donde Machine Learning también se hace más fuerte. Mientras más datos tengan, mejor va a funcionar, porque mejor se va a ajustar. Y en definitiva, lo que termina haciendo es hacer aplicaciones de software más inteligentes. O sea, usar los datos para mejorar la experiencia de usuario. Para que el usuario diga, qué bueno que está esto, voy a estar más tiempo, voy a leer más, voy a ver más publicidad, voy a comprar más productos. Por lo cual, bueno, los que hacemos los productos de software, los que tratamos de vender algo, nos beneficiamos. No quiere decir que el usuario pierda, ¿no? O sea, también la experiencia de usuario va a mejorar. Y el tema es que uno también tiene que ver cuáles son las tendencias. Tiene que ver qué hacen los grandes. Facebook, Amazon, Microsoft, Google, todos usan Machine Learning. Tienen equipos de desarrollo específicos para ello. Tienen productos que utilizan esas tecnologías. ¿Sí? En particular, Google es un caso que es que ha hecho la base de su tecnología en este tipo de algoritmos, en el que ustedes pueden buscar en Google y tienen una respuesta inmediata que es cada vez mejor, que se ajusta cada vez mejor, que además le muestra publicidad según el resultado de lo que obtuvieron. O sea, Google es un caso estrella de eso.
El tema es qué hacemos los mortales, el resto de los mortales, cuando que queremos usar Machine Learning, ¿no? Entonces ahí es porque, esta es la razón por la cual hoy les quería hablar un poco también de las herramientas que existen para utilizar Machine Learning, en particular en el cloud. Porque el tema es que está muy lindo, me encanta Machine Learning, no sé qué, pero requiere un nivel de conocimiento bastante alto, de especialización, capaz que tenés que tener una maestría, un PhD, para estudiar eso bien, digamos, y solo las empresas grandes, como las que les mencionaba antes, son capaces de poder reclutar ese tipo de gente y tratar de hacer algo. Entonces, hoy en día están empezando a surgir algunas herramientas, por más que ya existían algunas, pero eran bastante, digamos, difíciles de entrar para un desarrollador común y corriente. Hoy están empezando a haber otro tipo de herramientas mucho más amigables. ¿Sí? Que, por ejemplo, en el cloud evitan que yo, si quiero usar un algoritmo de Machine Learning para algo particular, tener que instalar un stack enorme de cosas, resolver procesamiento en paralelo, porque digamos, la capacidad de cómputo por lo general es bastante... Los requerimientos de cómputo por lo general son bastante altos. Y es bastante complejo. O sea, yo que sé, tengo que usar un Hadoop, tengo que usar una base de datos enorme, tengo que usar una librería de matemáticas súper complicada. Hacer el stack ese y deployarlo y tener una granja de servidores para hacer eso es hiper complicado. Entonces, tenerlo en el cloud ya resuelto está buenísimo. Ser cross-platform. O sea, si yo hoy quiero trabajar con esa herramienta en C#, mañana, si quiero, lo puedo hacer en Python porque seguramente lo único que consumo es una API y ya está. Es hablar REST de vuelta con otro lenguaje y lo voy a poder hacer. Además, no todos los lenguajes de programación tienen buenos paquetes de Machine Learning hoy en día. O sea, mismo C#, no hay tanta cosa buena ahí que puedan ejecutar en sus máquinas. Entonces está bueno si tenemos una plataforma enorme que se puede usar con cualquier lenguaje. Y el otro tema que también les mencionaba es el tema de capacidad de cómputo. O sea, si yo tengo que tener 5 servidores para hacer un cálculo en una hora, manejar todo ese cálculo distribuido no es sencillo. Si ya me lo resuelven, vamos arriba. Entonces, la idea de tener herramientas de Machine Learning en el cloud es hacerlo bueno, rápido y sencillo. ¿Sí? Entonces, les quería comentar un poquito de 2 herramientas en el cloud. Una es Microsoft Azure para Machine Learning, que es un servicio que pueden encontrar dentro de Azure. Y después de Monkeylearn, que es el producto que estamos trabajando nosotros hace tiempo en Trio Labs. La idea siempre atrás de esto es dar una herramienta de Machine Learning que funcione como funciona, no sé, PayPal o Stripe, que ustedes agarran y como desarrolladores se conectan a una API y ya está, se resuelve todo. Cualquiera puede tener pagos hoy en día en una aplicación de Internet. O si quieren mandar SMS o llamar por teléfono, pueden usar Twilio y ya está, y se olvidan de llamar a una API. Bueno, esto va en esa dirección. Entonces, Microsoft Azure. Levante la mano quién usa Azure y quién vio el servicio de Machine Learning. Algunos poquitos. Tiene sentido porque salió hace bastante poco. Yo estuve chiveando con él hace un tiempito. Se largó la versión preview en junio de este año. Y bueno, la idea es tener una plataforma de Machine Learning para crear modelos predictivos numéricos, ¿sí? Y que puedan ser súper fácil de integrar en su aplicación de software. Ellos, por lo que estuve leyendo, estuvieron utilizando tecnologías que ya habían usado en Xbox y en Bing, y lo que hicieron, bueno, vamos a encapsular esto en una herramienta que cualquier developer puede usar. Igual, un poquito por lo que estuve viendo, usando la herramienta que está muy buena, la verdad que ahora les voy a mostrar un poco lo que es la interfaz. Es muy fácil de usar, es muy amigable, digamos, con una interfaz gráfica. Bueno, lo bueno que tiene es que escala súper fácil, o sea, si tienen que agarrar y hacer un cálculo zarpado, pueden agarrar y usar toda la infraestructura de Azure. También si son usuarios avanzados y usan el lenguaje de programación R, que no sé si lo conocen, que se usa mucho para lo que es modelos estadísticos,
pueden hacer su propio modulito y subirlo ahí a la plataforma y usarlo. Desde mi punto de vista está un poco más orientado a lo que son data scientists, o sea, gente que ya tuvo algún rodaje con machine learning, ¿sí? O sea, que ya conoce un poco más o menos cómo trabajar con esas cosas, por más de que igual tiene una documentación que está bastante buena, tiene algunos videitos para empezar. Y el pricing es pay as you go, o sea, es como levantar una instancia de Azure y dejarla prendida ahí, y bueno, te cobro por eso, y creo que también está la versión de por cada vez que yo pregunto algo al modelo que armé. Y ahí está un poco la interfaz, que no se ve mucho. Les quería mostrar un poco cómo luce. Si ahora. Ahora va a empezar a cargar alguna cosita, pero. Capaz que le muestro directo de la presentación, porque acá es media chiquita la pantalla, la resolución. Pero la idea es que ustedes en esta herramienta, bueno, entran a lo que es la parte de Machine Learning dentro de Azure y van a ver que a la izquierda después entran y tienen una serie de módulos de Machine Learning, como les decía hoy, bueno, el algoritmo que aprende a hacer las cosas, el algoritmo que importa, el módulo que importa los datos, el módulo que hace el preprocesamiento de los datos, el módulo que extrae las features, y conectan todo como si fueran modulitos, acá como lo ven acá. ¿Sí? Tienen un módulo de importar de datos, eso lo conectan con el selector de features y después hacen algún preprocesamiento, después lo splitean en entrenamiento y testeo, etcétera, etcétera, y van conectando todo como si fuera un pequeño circuito, y después de que lo tienen pronto, le dan play, acá le dan run, y eso va a correr el algoritmo de Machine Learning, el entrenamiento, o sea, que empieza a aprender en el cloud de Azure. Y demora algunos segundos, algunos minutos. Todo eso lo hacen, si ya saben cómo manejar un poco este tipo de cosas, lo hacen en cuestión de minutos. Y eso antes no existía, o sea, tenías que estar, no sé, un mes entendiendo cómo usar tal herramienta, instalándote y viendo a ver si puedes armar un clúster y lo que sea. Acá lo haces en minutos. Es impresionante. Después de que tienen el algoritmo entrenado y que ya está pronto para usar, lo que pueden hacer es, tienen un botoncito acá que es Publish Web Service. Opa. Que lo que hace es, primero antes definen cuál es la entrada de ese circuitito, cuál es la salida, y después de que está eso le dan Publish y ya fue a la nube y les quedó un Web Service que lo pueden ver. Yo creo que acá lo había hecho, pero también se va a ver medio chico. Que es si bien en esta otra parte de acá, lo que va a hacer es publicarle básicamente un par de endpoints, uno que dice, bueno, dame la entrada y te devuelvo la salida que vos querés. O sea, yo qué sé, bueno, quiero recomendarle una película a mi usuario, bueno, dame los datos de tu usuario y yo te devuelvo qué película recomendarle. Chau. Y te queda un web service pronto para eso. Y lo puedo reentrenar cuando quiera. Si tengo más datos, lo reentreno y lo publico de vuelta, o si quiero compartirlo con otro usuario y hacer un modelo entre los dos, lo podemos compartir, etc. La verdad que está muy buena la herramienta. Y después, del otro de lo que les quería hablar, es un poco de MonkeyLearn, que es otra herramienta que hemos estado desarrollando nosotros en Triolabs, que lo lanzamos también este año, en abril de 2014, en la PyCon, en la conferencia de Python de Estados Unidos. Y ahora hace poquito, en septiembre, septiembre pasado, el 8 de septiembre, lo presentamos en TechCrunch Disrupt, que es una de las conferencias de tecnología más importantes del mundo. El concepto es un poco el mismo, es encapsular todo este tipo de tecnologías para que cualquier developer los pueda utilizar, ¿sí? Está más orientado a lo que es análisis de texto, ¿sí? O sea, si ustedes quieren agarrar y analizar emails, yo qué sé, en un centro, no sé, tiene
un programa, un CRM, o tienen lo que sea que tenga email, si quieren analizar, bueno, este email es una consulta y quiero que vaya a tal departamento, o quiero entender de qué habla, o quiero entender de qué problema está hablando el usuario, bueno, ese análisis de texto lo puedo hacer con Monkey Learn. Si quiero extraer, por ejemplo, no sé, quiero analizar tweets y quiero ver de qué entidad está hablando, de qué político, de qué marca, con qué sentimiento está hablando bien, está hablando mal, etcétera. Todo lo que es texto, Monkey Learn está especializado en eso. La interfaz luce un poco así, a ver si cómo se ve desde el browser. Bueno, más o menos. La idea, por ejemplo, capaz que le he mostrado acá, es, por ejemplo, si quieren hacer un clasificador de texto, o sea, si yo quiero decir, bueno, algo que es spam o no spam, o quiero agarrar y decir, bueno, quiero ver este producto de qué es, según la descripción, bueno, y puedo agarrar y poner electrónica de consumo, y dentro de eso puedo decir, quiero separar entre video y audio, o computadoras y mobile, o lo que sea. Ustedes lo que van haciendo, que se ve a la izquierda, es un árbol de categorías, donde definen todas las etiquetas que quieren asignar a los textos, o es, por ejemplo, sentiment analysis. Bueno, este texto quiero que primero me diga si habla de, no sé, hoteles o películas, y después que me diga si es un comentario positivo o negativo. Bueno, defino el árbol de categorías y después le voy alimentando con datos. O sea, cada una de las categorías les voy dando ejemplos de textos que hablan de ese caso en particular. O sea, esta review habla sobre este hotel y es negativo, lo tiro para ahí. Esas categorías. Después de que tengo esa información, lo que hago simplemente es darle train allá arriba, el botoncito, y al igual que el play de Azure for Machine Learning, lo que hace es mandar a entrenar ese algoritmo en el cloud. ¿Sí? Nosotros trabajamos con Amazon, o sea, tenemos una infraestructura bastante que escala horizontalmente, se manda a procesar y dura unos minutitos y ya le dice, bueno, genial, terminé de entrenar. Esas son las medidas de evaluación, lo que les decía hoy, testear y ver que también funciona. ¿Sí? Si me dice 100% es que le pega a todos los resultados que ustedes esperaban. Y después de eso, de que está pronto el algoritmo, lo pueden probar. Pueden ir, por ejemplo, a un tab que se llama Test, que acá, claro, se ve tipo versión mobile. Pero bueno, está. La resolución no me lo deja ver, pero bueno, la idea es que ustedes tienen una interfaz gráfica ahí donde pueden agarrar y decir, bueno, a ver, tengo este texto, analizalo. Y le va a decir, bueno, en el caso que decíamos hoy, está hablando sobre hoteles y es una review positiva o es una review negativa y mi probabilidad, qué tan seguro estoy es 95%. ¿Sí? Entonces, después de que lo probaron, está bueno, se van al tab de API y ahí enseguida les va a mostrar un endpoint, un web service que lo pueden consumir para seguir haciendo esas preguntas programáticamente desde su aplicación. ¿Sí? Con cualquier lenguaje de programación, tenemos wrappers para diferentes lenguajes, tenemos para C#, para Python, Ruby, etc. Entonces, conclusiones. En definitiva, Machine Learning lo que nos sirve es para hacer aplicaciones más inteligentes, para aprender de los datos. Es un tópico que está súper trendy, o sea, súper de moda, se está hablando en todas las conferencias, por eso está bueno tener hoy la oportunidad de hablar de este tema acá. Lo usan los grandes, muchos de la gente que sabe mucho de tecnología dice, muchachos, esto es la próxima tecnología, así como fue disruptivo mobile, Machine Learning está ahí. Y lo bueno es que hoy en día estamos como en un punto de inflexión. Hoy en día estamos empezando a tener herramientas como estas dos que les mostré que permiten a cualquier developer poder usar estas tecnologías. ¿Sí? Antes era como un poco, o sos académico, o sos un tipo medio extraterrestre que sabe de matemática y además programa aplicaciones de Internet. Y solo para ellos estaba disponible. Bueno, ahora la idea es que cualquiera de los que estamos acá pueda usar estas tecnologías. Y bueno, eso es todo por hoy. Bueno, muchas gracias.